día vamos a hablar sobre abducciones. Continuamos con el interesante tema de abducciones. Recordemos qué son las abducciones, así como generalmente. Sí, bueno, la temática que quedó pendiente de la semana antepasada, una abducción en términos prácticos es un secuestro extraterrestre hacia un ser humano sacado de su hábitat, de su lugar, de su casa, pieza, dormitorio, etcétera, contra su voluntad y llevado a una nave extraterrestre. Eso es una abducción. Ahora, el 98% de las abducciones, tal como decíamos en el programa anterior, suceden de noche con un margen de un 2% de ciertas abducciones de día. Y dentro de las abducciones hay casos realmente impactantes. También, señor auditores, no olvidar que se determina cuando hay una abducción, cuando hay ciertas características en las personas, porque obviamente una persona no se da cuenta cuando es abducida, en forma totalmente inconsciente, ¿está? La devuelven a su hábitat y tampoco logra recordar nada, pero hay ciertos síntomas o ciertos indicadores que determinan cuando se produce una abducción. Algunas personas se dan cuenta quizás en forma inmediata, estamos hablando quizás prácticamente el otro día, puede pasar una semana, pueden pasar meses, pueden pasar hasta años, y recién las personas ahí empezar a sufrir las consecuencias que pueden en teoría haber dejado estos seres extraterrestres en este proceso de sacarlos de su hábitat y llevarlos a la nave. No sabemos todavía con qué propósito exacto, son diferentes y variados propósitos. Pero generalmente la gente tiene como un microchip o algún tipo de rastreador o alguna marca de las abducciones, algo que determine poco común o extraño que no haya tenido antes. Por ejemplo, una incisión de una operación microscópica y no ha sido nunca operada en esa zona, o tiene algún implante que se detecta con rayos X, que son bastante extraños. Claro, de hecho nosotros, me acuerdo de la agrupación, hace como 3 años atrás, fuimos invitados a la biblioteca Severino, perdón, de Valparaíso, a exponer nuestra temática, la agrupación VIX de acá de La Calera, y tuve la posibilidad de conocer a una dama que su padre, eh, ella tiene ciertas fotografías de ciertas secuelas que tenía, evidencia física real que tenía en sus brazos, ya ciertas quemaduras, pequeñas manchas, también en la parte de su espalda, y el caballero fue analizado por un especialista en abducciones, por un psiquiatra, y concluyó de que había vivido un evento OVNI, había vivido un evento con seres extraterrestres. Esas fotografías las vamos a subir a la página que hay por el Facebook para que los auditores que tienen la posibilidad con la tecnología las puedan ver. Yo las voy a compartir lo más probable que muy pronto en estos días venideros. Y eso es un dato concreto de una persona que sufre algo y que al tiempo después se da cuenta por lo que tú estabas comentando. O sea, va al médico, tenía que hacerse una ecotomografía abdominal y le aparece un pequeño objeto metálico en una parte cercana a su columna. Entonces, muy extraño, muy, muy rarísimo. Y él de ahí ya empieza a asociar a tal cabo de esa mañana que él despierta con sus huellas en los brazos, como signos de quemadura, pero que no le dolían. Entonces él lo asimiló primero a no sé, quizás el roce con la sábana, algún insecto que lo puede picado, haber caminado sobre la piel, alguna irritación por consecuencia de algún alimento, pero finalmente asociando se da, ahí nos damos cuenta que está en un evento realmente anómalo. Extraño. Aquí en la zona hay algún caso de abducción. Sí, mira, hay un caso, a mí hay dos casos que me impactan mucho. Uno es un joven de acá de nuestra comuna de La Calera. Esto pasa, si no me falla la memoria, el año 2010. Ya estamos hablando de 8 años atrás. Este joven se trasladaba todos los días del sector de Maltería, ya que está al otro lado del puente, a los que vivimos acá en La Calera, a la izquierda, en dirección al centro de La Calera. Era un traslado que hacía diariamente, estamos hablando de las 12 de la noche, y era un traslado en bicicleta. ¿Ya? Él llegaba a Maltería, me parece que tiene a su madre allá, él tenía que pasar allá todos los días de lunes a viernes,
12 de la noche, salía después en su bicicleta y se venía a un sector de acá de La Calera, cercano acá al hospital. Eh, un día va caminando, va en su bicicleta, pedaleando, y está la luminaria de los postes que están, ¿ya? Y me parece que para el sector de Maltería no es tanta la iluminación como la tenemos acá en la zona del centro de la ciudad. Entonces él viene por las calles cercanas a los silos que hay por allá, eh, y viene mirando los postes, las luces, y de repente ve que hay un poste que tiene una luz al lado. Oh, sorpresa, porque ¿de dónde apareció esa luz? Pero una luz igual a la del poste, entonces miraba pensando que podía haber algún reflejo. No lo había. Él venía pedaleando, disminuye la velocidad para la bicicleta, se sale la bicicleta y empieza a caminar porque él tenía que sí o sí pasar por él. O sea, esto estaba al medio de la calle. Entonces, para el lado que se fuera, tenía que pasar por él. Se atemorizó mucho. Y él dice que cuando va pasando, camina y en un pestañear de sus ojos aparece aquí en el sector de Palmilla. ¿Ya? Es Juan Industrial. Él habla de un pestañear de sus ojos. Estamos hablando de una milésima de segundo prácticamente. Un Lo segundo pescaron y lo máximo. pusieron en Palmilla. Claro. Pero él no se acuerda que nadie lo tomó, que no se subió a nada, no se acuerda de Así nada. como desintegración molecular, una cosa así. Exacto. Estamos hablando 12 de la noche. Pero aparece en Palmilla a la 1 de la mañana. Ya. O sea, pasa una hora, el lapso de una hora, donde él no tiene idea de qué fue lo que pasó. Realmente lo pescaron, lo tomaron, lo cogieron, algo le hicieron en una hora y después lo Exacto. tiraron en cualquier lado. Claro, Ya. claro. Pero la sensación que él tiene es que él no pierde sus capacidades, no siente nunca que se adormece, en nada. Y, o sea, dentro de los casos que yo he escuchado, este es un caso muy, muy particular, muy especial. Porque va caminando, y estamos hablando de milimésima de segundo, pero tampoco estamos hablando que sería una abducción prácticamente en un estado consciente en el momento que él va despierto para en la bicicleta. Y él alcanza a ver esta luz que era normal y ese es el indicador que tenemos que fue algo totalmente extraño. Él pasó algún tiempo, eh, llegó a la casa obviamente después en su bicicleta. Tampoco en la casa le cuestionaron mucho la tardanza de la hora porque había momentos que quizás llegaba un poco más tarde donde se quedaba donde su mamá. Pero él interiormente, esta cosilla, esta espinita la tuvo durante años. Entonces yo tuve la posibilidad de conversar directamente con él. Ya. ¿Y qué te contó? Claro, tal como estaba relatando, esta persona aparece, estamos hablando de sector muy, muy lejano entre los dos puntos que estábamos nombrando, y aparece acá en Palmilla, con industrial, en un sector bien lejano al punto de origen. Entonces, llegó a su casa, nadie tampoco se extrañó por el horario, pero él íntimamente empezó a vivir toda una posesión porque era un cuestionamiento que se empezó a hacer permanentemente. Entonces él está súper claro, bueno, primero en un principio él pensó que se estaba desarrollando en él alguna patología, alguna enfermedad que estaba aflorando, que estaba mostrando sus primeros síntomas, pero con el pasar del tiempo se descarta esa situación, y empieza a vivir una verdadera posesión porque no sabe qué fue lo que pasó. El trayecto lo hizo durante todo un año seguido, el mismo trayecto, pero siempre con el temor, siempre mirando el mismo poste donde le pasó, esperanzado si algún día había otra luz. No tiene cómo explicar. La persona es una persona que yo conversé con él 2 o 3 veces, no fuma, no ingiere alcohol, se cuida mucho, jefe de familia, responsable, trabajador. No veo por dónde una tipo de que estuviera, no sé, inventando toda esta historia que le pasó, pero la verdad que pasaron los años y yo tuve la posibilidad de acercarme y llegar a él directamente por otra persona, y en cierta medida él hace una especie de sanación espiritual, interior, al conversar conmigo. Esto lo había conversado con una sola persona y gracias a esa persona yo pude llegar a él, como muchas veces nos pasa a las personas que estamos detrás de la investigación de los ovnis o de los fenómenos paranormales. Llegamos quizás en los puntos precisos y él en ese sentido se desahoga
Eh, y me dice que hasta el día de hoy no tiene cómo saber realmente qué fue lo que vivió. O sea, hay una hora perdida donde no sabe qué fue lo que pasó. Entonces él empieza a leer, empieza a encontrar muchos libros, literatura, folletos, en las redes, internet, e investigar un poco el tema de las abducciones. Ya una persona también bien culta, y claro, y empieza a atar cabo y se da cuenta que sí puede ser lo que él vive, puede ser una abducción. Lo que a él le gustaría saber es qué pasó en esa hora. Y para poder saberlo, habría que ir donde un especialista. Ahora, asumiendo que no todas las personas pueden ser hipnotizadas, si así lo decimos, hay que tener ciertas características, contar con ciertos estados emocionales para poder llevarte a un psiquiatra y poder rescatar la información que puede haber dentro de ti, asumiendo que también tú puedes construir mentalmente una realidad que es lo que tú construyes y puede dictar mucho de lo que tú viviste. También asumiendo que si realmente fue abducido, estos seres de la raza que no sabemos pueden perfectamente implantarle una situación de sueño temporal, una situación de amnesia con lo que vivió, o una realidad paralela que se la pueden dejar en su cerebro, y de ahí no tenemos cómo determinar la realidad. Y es complicado y es terrible porque uno no sabe qué le pasó, ni qué le hicieron, si sacaron algunas muestras de ADN, qué pasó con ese ADN, nada. Exacto, ahora, hay, señora auditoría, hay ciertos síntomas que muchas personas sufren post-abducción, y uno puede ir determinando. O sea, podemos nombrar algunos, no significa que si uno tiene ese síntoma realmente sea una abducción, puede ser también atribuido a cualquier condición normal de nuestro cuerpo. ¿Pero qué características, por ejemplo? Mira, hay casos donde, no sé, duermes, te cuestas a una hora prudente, 10 de la noche, te levantas al otro día a las 7 de la mañana, ya durmiendo prácticamente tus 8 horas o 9 horas que el cuerpo necesita, pero te levantas con la sensación de cansancio, de que como que no dormiste nada y dormiste. Ya tu cuerpo pesado, con pocas ganas de hacer nada, y esas son situaciones repentinas. También pues lo podemos atribuir también a una situación médica o patológica que uno Puede puede ser un estar cansancio padeciendo. extremo, Claro, estrés acumulado, pero claro. hay que tomarlo en cuenta si es que uno no está en un estado alterado de conciencia, si no está en estrés, si no está nervioso, si es una conducta media extraña, que no es común. Claro, claro, sí, o sea, si tú tienes un patrón de conducta diario normal cada vez que tú te levantas y eso tú lo ves alterado, no pude dormir, o sea, la sensación de que no dormiste bien, la sensación de que tú sabes que soñaste pero no te acuerdas que soñaste, ¿ya? Hay muchos casos de deshidratación. ¿Ya? Si te levantas y lo primero es ingerir líquido con mucha sed, ese también es uno de los rasgos típicos, características típicas de las personas abducidas. Una sensación de cansancio mental total, de estrés, que no sabes por qué, no tienes ningún problema, pero sensación de angustia, que te levantas con mucha angustia y tú no sabes por qué. Estoy bien, estaba bien ayer, estoy feliz, no tengo ningún problema, pero estoy angustiado. Qué extraño, qué raro lo que me está pasando. Entonces son ciertas características que igual para personas que habitualmente no padecen eso y de repente se encuentran con eso, wow, qué raro. Muchos de los abducidos también, no hay que olvidar que ellos, al ser abducidos por seres, estamos hablando mucho más desarrollados, ellos en la abducción también logran un desarrollo mucho más alto. La intuición, por ejemplo, Claro, entonces tú vuelves, cuando vuelves después del otro día, ¿ya? con capacidades distintas, Claro, más desarrolladas. entonces también hay muchos casos de que te empiezas a preocuparte mucho de la muerte, empiezas a hablar contigo mismo en tu interior con el tema de la muerte. ¿Pero como un miedo a la muerte No, no, o no, como no, un paso trascendente, digamos? como un paso trascendente, porque como el alma ya trascendió y tu mente fue tan elevada en la abducción, Se porque te ellos abre la mente y ya ves la muerte de una manera diferente. la ves diferente, pero sin darte cuenta tú mismo, porque tú sigues con tu nivel mental normal para la vida diaria, pero eso se transmite en tu sensación diaria que no sabes de dónde viene. Entonces tú puedes ir a un médico,
no, está estresado, está cansado. No, pero sabe que yo soy feliz, tengo mi familia, mi trabajo, no tengo problema, no tengo problemas con nadie. Ah, no, pero es que igual es un estrés y no te das cuenta. Pero, por ejemplo, estados alterados de ánimo, por ejemplo, tristeza sin justificación o estados de alegría sin justificación, también se puede atribuir. Son también atribuibles al tema de la abducción. Ciertos temores, ciertos miedos, vértigo, te levantas a veces y sientes que te empieza a mover todo. También eso es muy característico, casi en un porcentaje altísimo de los abducidos. O sea, les dan vértigo, antes no tenía vértigo y de repente empieza con síntomas de vértigo. Claro, y eso se puede también, no sé, lo podemos asociar, a ver, subes a un edificio y vas en el tercer piso y ya quieres bajar, no quieres llegar al quinto piso. Ya, y de la nada, estás esperando, no sé, las personas que viajan a Santiago el metro y ya estar en el andén, te causa una sensación de inseguridad, que algunos después lo empiezan a llamar como crisis de pánico, pero son características que se asocian con la abducción. Entonces puede ser que muchas personas que son abducidas, que no lo saben, y tengan estos síntomas, van a un especialista, pero no estamos hablando no de un especialista, pueden ir a un psiquiatra, pero no un psiquiatra en el tema de lo ufológico, podríamos decirlo así, especialista en esta área. Y lo van a asociar con situaciones normales de su vida. Como Por claro, eso, crisis de pánico, angustia, estrés, exacto, depresión, y en por, realidad fue abducido y está aterrado. por eso la mejor forma de los extraterrestres de sacarnos a nosotros es esa. Lejos es la mejor forma porque es muy difícil determinar, al menos que tú tengas evidencias, como este caballero de Valparaíso, evidencias físicas en tu cuerpo muy notorias, y que tú dices, no, yo esto, ¿de dónde salió esta tremenda mancha roja en mi brazo? No sé, cosas de ese tipo. Entonces, cuando tenemos evidencia de ese tipo, ya uno empieza a basarse en ciertas películas. No, esto no es normal. Claro, antes se conocía como peleas con el diablo, ¿no? Claro. Echaban la culpa al diablo que peleaba con el diablo en la noche y a lo mejor era Y también viene esa como ganas de empezar a mirar el cielo, de empezar a preocuparte de los ovnis, esas ganas de preocuparte de que es una abducción de la nada. Esas personas como que se les activa una capacidad que tenían oculta, pero ¿cómo? ¿Y yo de dónde saqué esto? Es como, no sé, es muy rarísimo. Es complicado, es una situación bastante difícil de determinar y de saber si realmente nos abdujeron y para qué nos abdujeron, que eso es lo más terrible, qué quieren Claro. hacer con nuestro material genético. ¿Algún otro caso por acá? Sí, también antes de ir a un caso que es muy interesante, como estábamos diciendo, las ciertas características, consecuencias que trae asociada a la abducción, también pasa muchísimas veces cuando tú despiertas en la mañana y sientes adormecidas tus extremidades, brazos, piernas, que uno lo podría asociar a la posición que está durmiendo. Pero también igual es extraño. Muchas de las abducciones también se han reportado situaciones de ese tipo. También está el hecho de que tú te duermes y supongamos despiertas 3 de la mañana, pero de la nada. ¿Eso qué pasa cuando uno despierta a las 3 de la mañana? Y de la nada. Eso se llama bueno, es como el fallo en la abducción. La falla en la abducción significa que tu subconsciente, ellos no te pudieron adormecer lo suficiente. O sea, uno se despertó así como que no me lleven. ¿Eso es? Claro, tu defensa, es que hay personas que tienen una defensa un poco más desarrollada que otros seres humanos. Entonces hay personas que tienen la capacidad de decir, ¿sabes que yo, a ver, me acuesto a las 10 y yo me quiero despertar a las 4? Y te despierta a las 4. Sí. Uno se programa mentalmente. La mayoría de las personas no lo pueden hacer. ¿Ya? Pero adiestrando sí, quizás todos podríamos llegar a esa posibilidad. Entonces, estos seres, al tratar de semi-anestesiar un poco tu cerebro para poder sacarte, y tú despiertas en ese proceso. Entonces ellos tienen milésima de segundo donde abortan la abducción, pero tú quedas despierto. Pero por ejemplo, cuando uno pega un salto y como que va cayendo y despierta. Eso es característico de ciertas abducciones. Es característico, no estamos diciendo que en un caso específico que a alguien le pase eso sea así. Estamos dando solamente ciertos tips que podrían decir que puede ser. Entonces, si tú te despiertas a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, pero así de golpe, de la nada, y sin sueño, sin ganas de seguir durmiendo, y no tiene ningún síntoma en tu cuerpo que te lleve a por qué despertaste de la nada, significa que tu subconsciente o tu interior te despertó. Te despertó porque tu cuerpo se vio amenazado y uno reaccionó y reaccionó. Que quizás ellos no lo alcanzaron a controlar. Muchas veces pasa
Ahora, hay muchas personas también que han relatado lo que yo estoy contando, y con la diferencia es que despiertas y ves a los seres en tu habitación. Ay, eso es para morirse. Claro, pero automáticamente te inducen al sueño, como tienen la capacidad de hacerlo, Así ya. te inducen al sueño. Pero no se acuerda No, después a los que no cuando... inducen es porque ellos ya se fueron, Ujú. ya salieron de tu habitación, entonces que despierten a lo mismo. Ya, pero por ejemplo, ya si yo, no sé, cómo me van a aducir, yo despierto, los veo y me quedo dormida de nuevo, después me acuerdo. Sí, generalmente sí, pero tú vas a asociar, ¿será verdad? Lo soñé, te queda la duda, pero generalmente sí. Generalmente esa situación se produce. Entonces tú despiertas de la nada y te encuentras con 3, 4 seres, puedes hasta determinar los rasgos físicos de estos seres que están ahí, que en la mayoría son los grises. En Eso la te voy a preguntar, mayoría, claro, ¿quiénes en la son? mayoría son los grises. Ahora hay casos más impactantes de personas que han despertado cuando iban a ser abducidas. Ven a estos seres los inmovilizan a la persona y tú no te puedes mover de la cama para ningún lado, no puedes pestañear, que es más dramático. Entonces te dejan en una situación totalmente rígida, donde tú puedes estar viendo a la persona con la que estás durmiendo al lado, pero no puedes hablar, no puedes decir nada. Entonces muchos lo asocian con la parálisis del sueño, Claro. que es muy parecido. Ya, y después te duermes, te hacen dormir, te inducen al sueño, pero te dejan ese recuerdo. O también, si ellos se dan cuenta que ese recuerdo real que van a dejar atentaría contra las intenciones de ellos, entonces te borran el recuerdo. O sea, tienen la capacidad de hacer todas esas cosas. Estamos hablando de seres infinitamente más desarrollados que nosotros. Evidentemente, sí pueden llegar hasta acá porque tienen una tecnología infinitamente mejor. Claro, imagínate, o sea, pueden colocar la nave a 200 metros de tu casa, 50 o 20 metros de tu casa, sin que nadie se dé cuenta. Podrían estacionar una nave arriba de 100 metros de lado, o sea, el tamaño de toda la población donde tú vives, y nadie la ve. Ellos bajan, entran por tu habitación, o sea, crean toda la atmósfera para que nadie se dé cuenta. Hasta el perrito que ladra por cualquier cosa no va a ladrar. A ese grado. Entonces es impresionante. Claro, ahora alguien me podría cuestionar y decir, pero ¿cómo uno comprueba eso? Ahí es lo más Es que no difícil. se puede comprobar, porque si fuera comprobado ya sería cierto. Claro, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, en el puente de Manhattan, un taxista ve cuando una persona está siendo abducida de un 8º piso de un edificio. Y ve cuando está el ovni arriba, que ¿Pero lo trabajan. grabó? No, lo vio, ¿cómo se llama? Se contactó con la persona después, sale la de luz de la nave física viéndose, el taxista estaba solo en ese momento ahí, 4 de la mañana, el haz de luz por la ventana, y después siendo transportado una persona. Estamos hablando que se transportaba un pijama, literalmente una persona, por ese haz de luz, sube a la nave y el taxista con la boca abierta. Increíble lo que vio. Ese es el único registro que tenemos de cuando se ve, cuando literalmente llevan a una nave a un ser humano. También está el caso de Travis Walton, también en Arizona, condado de Arizona, en Estados Unidos, donde también amigos vieron cuando él se pierde a los pies debajo de una nave, que fue visible para todos, pero ellos, les dio mucho miedo, se arrancan, lo dejan solo, no vieron el proceso cuando él fue llevado a la nave. Y en este caso de Travis Walton, que era un viajero norteamericano, aparece a los 3 días después totalmente deshidratado. Hay una película que se llama Fuego Extraterrestre. Esa no la he visto, Claro. pero está en YouTube. ¿Dónde la podemos ver? Sí, debe estar en YouTube, yo me acuerdo que se arrendaba fácilmente. Ya. Ahora, la película en sí dura como 2 horas, es muy lenta. La primera parte es buenísima y el final. Todo lo intermedio, porque viene la investigación, viene un tema de cuando se denuncia al sheriff del pueblo, y es un tema muy lento. Pero ahí hay un caso realmente. Y fue llevado al detector de mentira también, que eso avala un poco que lo que él vivió apareció totalmente desnudo a los 3 días cerca de una bomba de benzina. Ah, qué terrible. Claro, y Yo él, creo que eso es lo peor, imagínate. claro, lo único que alcanza es hacer una llamada telefónica con cobro revertido de una cabina telefónica cerca de una bomba y llamar a su familia para que lo vengan a buscar. Se tomó 2 litros de agua al tiro en ese momento y ahí cayó al hospital. Fue impactante. Yo les recomiendo Fuego Extraterrestre, se llama la película. Así que, como te digo, o sea, hay muchas
características en los abducidos. Hay quizás muchos auditores que están escuchando en estos momentos pueden haber vivido lo que yo estoy hablando, una de todas las que he enumerado. Tampoco es para asustarse, o sea, también puede ser algo totalmente normal y natural. Una persona que, no sé, sufre de trastorno del sueño lo va a padecer siempre, ¿ya? Pero también es como para estar alerta, o sea, Y además que si somos personas abducidas, no nos pasa nada extraño, realmente no nos enfermamos más, no tenemos patologías, no tenemos taras ni consecuencias de eso, seguimos una vida completamente normal igual que antes, simplemente que podríamos tener alguna capacidad un poco más desarrollada. sí, sí, pues sí, en la mayoría de los casos se dan situaciones como la que tú estás enumerando, pero también no olvidar que no me acuerdo bien el estudio, hay gente que se dedica mucho al tema de los datos estadísticos, pero tengo entendido que un porcentaje muy altísimo sí queda con secuelas. Secuelas físicas, Secuelas físicas, pero por estoy ejemplo, daño hablando... físico, problemas, por ejemplo, al páncreas, problemas a la No, en eso no, en ese sentido no de un órgano interno que me esté afectando, no, pero sí con un daño mental podría decirse, amnesia, claro, olvidadizo. sí, o aparecen o afloran, por ejemplo, ciertos temores, angustias, que uno lo empieza a confundir con la depresión, Ujú. ¿ya? Y este tema de la cercanía con la muerte, porque te llevaron a un estado que tú viviste allá que no lo sabes, pero que está escondido en ti, que sí lo viviste, y quizás, ¿qué mostraron en ese lugar? Puede ser, muchos abducidos los llevan a las naves y nos vamos a encuentros cercanos del quinto tipo, o sea, te pasean por la Vía Láctea, vas a otro planeta, te llevan a otros lugares, te llevan a los lugares de ellos también, donde ellos viven, imagínate todo lo que te muestran, no sé con qué propósito, pero que tú en tu consciente normal diario no lo sabes. Entonces, como te quedó en tu subconsciente, hay una lucha ahí dentro de tu mente, en el fondo, entre qué es lo real, qué es lo que está más arriba de lo que aprendí y que no supe en términos prácticos. Entonces ahí está la disyuntiva. Y por eso muchas personas empiezan con este tema de la angustia permanente y empiezan hay casos que empiezan a mirar la muerte desde otra perspectiva, ya no con el temor que la miramos acá en Occidente, la mayoría de las personas, por nuestra religiosidad y todo eso. Se mira ya como algo totalmente normal y natural. Claro, es un tránsito, un paso.